Y es un problema nacional. Bueno, me voy de nuevo con la directora y fundadora de MAPA. Nace de un grupo de aproximadamente 27 papás y mamás desesperados a los cuales, así dice, les fueron arrancados sus hijos o hijas en un proceso de divorcio o de separación por falsas denuncias, usándolos como estandarte de guerra o de venganza para dañar a mamás y papás que sufrimos esto. La fundadora de este movimiento es Patricia Castilleja, y el significado de este movimiento es niños, niñas y adolescentes con mamá y papá. No somos ninguna asociación civil ni tampoco pertenecemos a ningún proyecto personal. Somos autónomos todos los papás que pertenecemos a niños con MAPA. Patricia Castilleja, buenos días. Hola, buenos días, estoy para servir. Pues bueno, gracias por la presentación. Efectivamente, somos una asociación que luchamos en este tema de alienación parental, sustracción, retención de menores, juicios en conflicto, una infinidad de huecos legales que tenemos en los juicios familiares y lamentablemente se da un incremento constante este tema de retención, de sustracción y de malos juicios o malos criterios de los jueces, lamentablemente. Los miles de niños están sufriendo, siendo alejados del papá o de la mamá en todas las clases sociales y está dañando la infancia. Nosotros trabajamos internacionalmente con grupos y nacionalmente porque esto es un daño irreversible. Niños siendo alejados de papá y mamá empiezan con la manipulación que se llama el síndrome de alienación parental, que es un síndrome donde uno de los padres ejerce violencia psicoemocional al decir tu mamá no te quiere, tu papá no te quiere, te abandonaron, etcétera. Y cuando hay un reencuentro con el padre no custodio, pues empieza a haber un rechazo, ¿no? Lamentablemente también nuestros jueces les tiembla la mano para tomar medidas necesarias y medidas de violencia que ejerce alguno de los padres. Aquí hay derechos violados internacionales, derechos humanos del menor, que en la Constitución lo dice, es un derecho humano tener a su papá y tener a su mamá. Y también en la Suprema Corte de Justicia salió el 21 de diciembre que cualquier padre que no cumpla la convivencia con sus padre o madre es causal de pérdida de guarda y custodia. Entonces esta asociación lucha para que esto que se vea ante la sociedad, que es una problemática cada día más constantes divorcios en conflictos por la custodia del menor, por las pensiones, y esto lleva a una violencia y los únicos que están en medio de esto son... Patricia Castilleja, ¿qué recomiendas tú de esto? ¿Conoces el caso de Melissa, verdad? Sí, es así, estamos en toda la información que ella nos ha brindado, estamos tratando de apoyarla. Lamentablemente todo empieza aquí desde que hay una retención de un menor. Pero antes, ¿cuántos casos hay así a nivel nacional? Uy, no, le puedo decir, bueno, nosotros realmente trabajamos mucho en el Distrito Federal y en el Estado de México. Ellos hacen contacto con nosotros, pero un alrededor de 100 divorcios que se dan, el 98% son... Me decías, Patricia Castilleja, que de 100 casos de divorcio, ¿qué? Así, el 98% es en conflicto, por guarda y custodia o por retención o sustracción de menores. Uh-huh. Uy, Es una ¿según qué alta cifra? ¿De impresionante. dónde sacas ese dato duro? Nosotros, si quieres, se lo hago llegar directamente por medio de lo que es nuestras estadísticas. Se lo voy a hacer llegar para que ustedes como auditorio lo tengan. En este momento no lo tengo a la mano, pero son estadísticas mundiales también. Esto se da totalmente, constantemente en la retención del menor. Al momento que retienen al menor, hacen que empiece el proceso, denuncias falsas, carpetas de investigación, y en lo que se determina una guarda y custodia, el niño deja de no vivir con su papá y con su mamá. Y desde ahí, en ese momento, se está violentando los derechos del niño, no el derecho del niño de tener a papá y tener a mamá. Sí. Entonces, son estadísticas muy, muy grandes y, por ejemplo, en el Distrito Federal, en la parte de la República que estamos trabajando, porque hay varias asociaciones que trabajan con los niños en temas. Con 42 minutos para cerrar. A ver, Patricia, a ver, ahora sí podemos. Adelante. Disculpe, Porque estamos no ahí. sé por qué la comunicación es muy buena, pero lo que me puedan escuchar. Sí, adelante. Me decías, de 100 divorcios en México, el 98 terminan en conflicto por la custodia de los menores de edad.
Así es, y de ahí viene la alienación parental, que es la violencia psicoemocional que se da en este alejamiento del papá o de la mamá en estos casos. En estos casos, cuando se da esta problemática, empiezan con la retención del menor, no entregarlo a las convivencias o simplemente presentarlo ante el juez que él tiene un menor y va a ser acusado por violencia o porque el niño no quiere estar con el papá o con la mamá, y ahí empieza esta problemática legal que pueden pasar hasta años. Tenemos casos de años que no ven a sus hijos, el papá y la mamá, meten todos los recursos legales, pero lamentablemente aquí hay tantas causas legales que no le imparten bien la justicia, los jueces les tiemblan la mano y lamentablemente pues los únicos que sufren son los niños, ¿no? Y la guerra entre papá y mamá que nunca termina. ¿Qué recomiendas en este caso? En este caso yo creo que lo mejor es llegar a convenio, eso es lo que estamos tratando todos entre el presidente de los tribunales aquí en México, es llegar a convenios, llegar a un buen acuerdo para que tengan los mismos derechos, ¿no? El niño de tener a su papá, tener a su mamá, ya que al determinar quién tenga la guardia y custodia y que sea lo más importante la convivencia, ¿no? Y que no se rompa ese vínculo que se tienen con alguno de los padres, porque esto es una violencia irreversible. Hay miles de casos que niños con depresiones al no estar convivido o sentirse abandonado por parte de alguno de los padres por esta guerra legal que no termina, ¿no? Bien, y al que nos escucha que tenga un Ujú. problema similar. Bueno, pues en este momento pues hay muchos centros de mediaciones que pueden ayudar a que puedan llegar a buenos convenios, a los que están en esta problemática, pues importante que vean el bienestar de sus hijos, ¿no? Que todos los niños tienen derecho a tener a su papá y a su mamá. Ya si una autoridad determina si hay un tipo de violencia, también se puede convivir con el menor supervisadamente ya en un centro de convivencia. El chiste es que nunca se rompa este vínculo, ¿no? Que es el crecimiento, y que estos niños son el futuro de México. Totalmente. ¿Dónde pueden contactarte? Nosotros estamos en la página de Niños con Mapa, ahí nos pueden escribir. Somos la asociación que protegemos el interés superior del menor, que sea bien, que se valoren bien los hechos de cada uno de los niños, porque es un derecho humano de papá y mamá. Y nos pueden escribir por inbox o a mis números 5511 35 35 32, y tenemos varias asociaciones que Ok. trabajan en toda la parte de la ¿Dónde? República. Por inbox es Facebook, ¿verdad? ¿Me Así es. puedes repetir, niños qué? Niños con mamá y con papá libres de violencia. Niños con mamá y con papá Así es, libres de violencia. Bueno, así es. muchas Pues gracias. muchísimas gracias, estamos para servirle.